Si has hecho clic en mi maravilloso vídeo, significa que o eres un sucio otaku como yo o estás interesado en aprender japonés. Y quieres llegar a un nivel muy alto, como entender todo lo que veas y poder leer lo que te propongas. Solo por hacer clic en el vídeo voy a suponer que vas en serio, aunque por simple estadística sé que el 80% de personas solo van a ver el vídeo y lo disfrutarán porque está muy bien parido gracias a toda la gente que ha participado en él. Pero yo te voy a tratar como el 20% que de verdad me va a hacer caso y se aplicará en serio. De adolescente me soltaron en España sin entender ni papa del español. Y solo yendo al colegio, durante varias horas al día, conseguí entender el español en 2 meses. Y hablarlo como los niños de mi edad, pues en medio año. Antes de que cierres el vídeo porque piensas que me soltaron también en Japón y así lo aprendí, por favor, aguanta un momento. Solo he ido a Japón de vacaciones, 2 semanas, y en 23 meses me saqué el título más complicado que existe para el idioma. El JLPT-N1 o Noken N1, como tú quieras llamar. Un título que la gente tarda de 5 a 10 años en aprobar de normal. Y te preguntarás, ¿por qué la gente tarda tanto? ¿Acaso los que tardamos menos somos unos genios? Muy a mi pesar, nada de eso. Lo que la gente no sabe es que para aprender idiomas bien, rápido y que no te haga perder la motivación, necesitas pasártelo bien con este idioma. Y es lo que hice. Me rodeé de japonés y todos los días escuchaba y leía, que no es poco. No paro de ver consejos tremendamente horrorosos para aprender japonés. Por algún motivo con este idioma la gente pierde el norte y no para de buscar trucos. En serio, ¿aprender mientras duermes? ¿21 putos millones? Venga ya, hombre. Como estoy enamorado del idioma y su cultura, y puedo tirarme miles de horas hablando sobre ello, además de que también estoy cansado de tener que explicar de cero algunas cosas, este vídeo nace por este motivo. Cada vez que alguien me pregunte cómo aprendiste, se lo pasaré. Y tú puedes hacer lo mismo si quieres. Muy resumidamente, lo que hice fue crear un entorno de solo japonés, simulando un poco lo que me pasó de pequeño cuando vine a España, y para lograrlo solo necesité un ingrediente mágico: Internet. Ya lo sé, gran invento. Durante casi 2 años gasté unos 40 minutos al día en aprender palabras nuevas, con un software que parecía más un videojuego que memorizar palabras, y el resto del tiempo estaba viendo anime, leyendo manga, leyendo libros y también algunas novelas visuales. Te puedo asegurar que desde el principio me entretenía y divertía con todo lo que hacía, si no, no hubiera llegado tan lejos. Y ya está, este es mi método. Gracias por acudir a mi TED Talk, o charlateto, como coño se llame. ¿Sí? Echa el freno, Madaleno, no tan rápido. Tienes mi interés, así que ahora tienes que explicarlo más en detalle. No sé quién es usted, ni sé lo que quiere. Lo que sí tengo es una serie de habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Vale, antes de que continúes con el vídeo, que por cierto, te doy las gracias y espero que estés disfrutando, tienes que hacerte la pregunta más importante del mundo. Femboys, ¿sí o no? Perdón, esta pregunta, aunque importante, no es la que quería hacer ahora. ¿De verdad quiero aprender japonés? ¿O solo quiero impresionar a mi primo en las comidas familiares? Esta es una pregunta muy importante, de verdad. Si lo que quieres es conocer 4 o 5 frases en japonés para cuando te vayas de vacaciones, y te aseguro que las digas bien o mal esas frases, los japoneses van a empezar a aplaudir y llamarte genio, igualmente, este método no es para ti. Si por lo contrario, eres pobre y no puedes viajar, pero sí quieres hacer de mono de feria en alguna cena familiar donde puedas mostrar tu fluidez, entre comillas, este método tampoco es para ti. Eres el 80% restante al que me refería antes. Descárgate Duolingo y haz lo que sea que muestre la aplicación que hay que hacer. Espero seguir vivo después de esta declaración. Pero, ¿cuánto cuesta realmente aprender a entender el idioma? ¿Es posible, siendo nativo en español, que en pocos meses puedas entender el 100% de una película o un anime, sonar como un nativo y mantener una conversación decente? En líneas generales, no. En pocos meses no. Entender igual sí puedes entender contenido, pero fluidez en 6 meses, eso es, vamos, imposible. Así que vamos a empezar por exponer a toda esta parafernalia de youtubers que muy tristemente y solo para ganar visitas te mienten a la cara. Mentira, mentira, mentira. Este es chino, este puede que sí. Así que piensa a largo plazo. Si vas a empezar en esto, va a ser poco a poco y durante años. Quiero contarte una confidencia. Yo no soy español de nacimiento. Vengo de un país del este de Europa, Bulgaria, y mi lengua materna es muy parecida al ruso. No tenía ni idea de español cuando mis padres decidieron empezar su aventura en España, y a la semana estaba en mi primer día en el colegio. Creo que en ese punto solo entendía hola, qué tal y bien. Tenía 10 años, así que era un preadolescente. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en hilar español y empezar a entender las clases? 1 mes. ¿Por qué? Porque quería entender lo que se estaba enseñando. Quería hablar con mis compañeros. Quería conocer el nombre de esa chica que me gustaba. Spoiler, aún sabiendo español, tampoco le hablé. A los 2 meses ya me comunicaba con mis compañeros. A los 6 hablaba español como un niño de mi edad. Mis padres no se lo podían creer, pero yo no soy un caso excepcional. A mi hermana le pasó lo mismo y conozco otros inmigrantes jóvenes en la misma situación. Esta historia tiene importancia porque es la base para entender por qué hay que adaptar un método especial para el japonés. Así que en resumen, no di ninguna clase de aprender español concretamente. Lo único que hacía era sentarme en clase, mirar al profesor, escuchar y ver lo que hacía y escribía. Cuando iba a casa ponía la televisión española.
Si no recuerdo mal, echaban entre otras cosas Detective Conan y yo lo veía porque pues, me gustaba el dibujo. No entendía mucho, pero me gustaba igualmente. Así que podemos resumir que durante unas 10 u 11 horas al día, mi cerebro estaba escuchando español. Lo único que podía pasar era que aprendiera español. Era inevitable y biológicamente era lo esperable. Y por si fuera poco, durante mi adolescencia me gustaba mucho YouTube, pero el de los youtubers americanos, no el de los españoles. También me gustaba jugar a videojuegos, que no estaban traducidos en español, y leía foros en inglés. And you know what happened? I just got very good at English too. No sé si se me nota cierta emoción cuando hablo de esto, pero aprendí español sumergiéndome en español durante todo el día. Me soltaron en España, no sabía nada, y mi cerebro, pasando tantas horas en español, lo descifró todo trocito a trocito, aprendí a imitarlo para comunicarme, y finalmente lo hice mío, alcanzando la fluidez, para más tarde conseguir sonar como un nativo. Este es el ejemplo perfecto de cómo adquirir un lenguaje, pero de la adquisición te hablaré mejor después. Puede que estés pensando en que en aquel entonces era un niño y todos sabemos que los niños son como esponjas y aprenden sin querer, pero déjame contarte un secreto. Tu cerebro no pierde la capacidad de aprender idiomas. Eso es un puto mito y la mayoría de veces una excusa. Simplemente la vida, la rutina y en general pagar las facturas nos mantienen tan encadenados que no nos da tiempo para poder aprender bien un idioma. Y tampoco ayuda que hay un negocio de enseñar idiomas montado que le interesa mantenerte tonto y aprendiendo poco a poco. ¿Crees que a una academia le interesa que sepas japonés en 2 años o en 10? ¿Cuánto dinero dejan de ganar? ¿Un 80%? Piénsalo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando conseguimos sacar un poquito de tiempo estamos tan perdidos que no sabemos por dónde empezar. Y nos apuntamos a unas clases que, por cierto, es lo peor que puedes hacer. Vas a perder tiempo y dinero. ¿Significa esto que deberíamos aprender como lo hacen los niños y dejarnos de clases y de estudiar en general? Pues no. Ser adultos con cerebros ya desarrollados nos da un plus y podemos acelerar mucho el proceso. Así que nos vamos a aprovechar de eso. ¿Sí? Otra vez te quedas en la mejor parte. Muy bonita historia, pero aún no has dicho nada y yo necesito saberlo todo. Vamos a empezar por definir cómo estudiar, porque hay que estudiar, ¿vale? Espera, pero lo has dicho antes que no hacen falta las clases y podemos solo adquirir y pasárnoslo bien. Por poder puedes intentar adquirir sin estudiar nada, pero no te va a ir bien, así que tendrás que empezar a aprender algo de japonés por tu cuenta. Y lo primero es el sistema de escritura que tienen los japoneses, los 2 silabarios, el hiragana y el katakana. Se les llama también kanas, para acortarlo un poco. Vas a tener que aprender a leerlos, no hace falta que los escribas. Si te gusta y te apetece, puedes escribirlos también, pero yo, por ejemplo, no lo hice. Conozco otra gente que sí y nos ha ido igual de bien. Tengo una herramienta perfecta y consiste en una página web donde eliges qué columna de hiragana y katakana quieres repasar. Solo tienes que entrar aquí y hacer tandas de 10 minutos. Ve añadiendo columnas hasta que no te queden y ya está. A algunas personas le cuestan 2 horas, a otros 2 días y otros lo dejan para siempre. Calma y poco a poco. Ahora que ya sabes leer trozos de japonés que no sean kanji, vas a necesitar empezar a entender ciertas cosas. La mejor manera de entender un idioma, aparte de conocer las palabras, que es algo importante a fin de cuentas, es conocer y entender la gramática. Esta es una palabra que pienso que asusta a muchos estudiantes de un idioma, y creo que sé por qué es. Antes de que cierres el vídeo pensando que estudiar gramática es una mierda, te voy a hacer el favor de tu vida y te contaré un secreto. La gramática son simplemente palabras. En tu lengua materna, cuando te pones a estudiar la gramática según creces en el colegio, debes aprender a recitar unas reglas que en realidad tu cerebro ya conoce, pues tú tienes fluidez en tu lengua materna, faltaría más. Pero tu cerebro simplemente no sabe nombrar o recordar activamente esas reglas. No tiene ni un gramo de sentido que tengas que memorizar activamente reglas gramaticales o conjugaciones. Yo jamás lo he hecho para ningún idioma de los que sé, pero necesitas al menos conocer esas reglas o que te suenen. Recursos famosos en la comunidad de aprender japonés están, por ejemplo, la guía de gramática de Tae Kim. Es un poco pesado porque recuerda los libros de texto, pero la alternativa son unos vídeos de una VTuber con voz robótica, la cual desgraciadamente falleció hace poco. Esta última está en inglés, ¿vale? Es Cure Dolly. Si me decides dar una oportunidad, pienso subir todo el contenido de gramática que pueda poco a poco, así que suscríbete si quieres estar al tanto. Al día puedes ver o un vídeo o leer un capítulo de Taiki. Eso pueden ser perfectamente de 10 a 15 minutos. Simplemente míralos, léelo o escúchalo y recuerda que estás reconociendo estos conceptos por primera vez. No tienes que memorizar nada, sino simplemente entender. Después de los silabarios y la gramática, que por cierto no es una cosa de un día, va a ser varios días, tendrás que aprender a leer y entender las palabras en japonés y puedes empezar desde el principio también. Y para eso usaremos Anki. Hay mucho contenido en internet de qué es Anki y en qué consiste. De hecho, contenido hecho por mí, que puedes ir a ver en otros vídeos o leer en la guía que tengo sobre cómo empezar, la cual dejo en la descripción. Como no quiero que cierres el vídeo, te lo explicaré rápidamente. Anki es muy sencillo de entender. En teoría, su principal estrategia es hacer uso de la curva del olvido, la cual consiste en que si recuerdas algo justo antes de que se te olvide, este recuerdo es más potente y tardas más en olvidarlo, si es que lo olvidas. Y en la práctica, Anki te enseña tarjetas, flashcards en inglés. A un lado sale la palabra en japonés. Debes intentar leerla en tu mente, no hace falta hablar,
y pensar en su significado. Cuando descubras la carta, verás si la has acertado o no. Si te la sabías, le das a bien. Si no, a mal. Si la has dado a bien, te saldrá en 3 días. Si la has dado a mal, te saldrá en 10 minutos. Y si la aciertas después de esos 10 minutos, te saldrá al día siguiente. Para que te hagas una idea, cuando aprobé mi título del N1 tenía unas 10.000 tarjetas en Anki. Después dejé de utilizarlo porque ya no lo necesitaba. Tengo un mazo de tarjetas con las 1000 palabras más comunes en japonés, cuyo enlace te dejaré abajo. Así que con los vídeos de gramática y Anki cubrimos la parte de estudiar. Estudiar en líneas generales está muy bien y nos puede enseñar muchas cosas, pero como ya sabes, de nada sirve si no inmersas. Quiero que veas estos 2 trozos de anime y que me digas cuál es más fácil de entender. 2、悪意97キロで私の暴言は連成されているわ。ほとんど悪意じゃねえかよ。ホタルン、アウト。 No hace falta que contestes. O sí, déjame un comentario mejor. Esto que acabas de ver es un ejemplo de la diferencia entre contenido que sirve para adquirir japonés y contenido que no. Hace unos 45 años este señor, Steven Krashen, mi ídolo, ya definía que para que podamos entender y adquirir lenguaje, este se tiene que presentar de una manera en la que hay muy poquito que no entendamos. Y el contexto o el resto del lenguaje nos ayudará para asimilarlo. Y para comprender por qué es tan importante la adquisición del lenguaje, te voy a poner un ejemplo muy sencillo en tu lengua materna, el español. Estoy seguro que conoces las siguientes palabras. ¿Qué? Huevos y tener, y bueno, y todas sus conjugaciones. A un inglés o un estadounidense, estudiante de español, que no haya tenido mucho contacto con hispanohablantes, si leo o escucha ¿qué huevos tienes?, va a entender lo siguiente. Además, hay 2 capas de dificultad para entender bien esta frase. Para empezar, huevos no suele significar testículos, pero es que tener huevos como síntoma de valentía es algo que no aprende de normal un estudiante. Así que para entender esto lo que tienes que hacer es pues, exponerte a hispanohablantes hablando y pues escucharlo alguna vez o leerlo alguna vez y buscar su significado y entender que es realmente pues, una frase hecha que significa pues lo que significa. Pero hay una cosa que jamás debes olvidar y es que tienes que estar pasándotelo bien mientras estés inmersando. En serio, no importa con qué lo hagas. No importa si es anime, si es manga, si son visual novels, si son audiolibros o si es incluso HAF. Esto último puede que no sea inmersión de tan buena calidad, pero oye, al menos estás pasando tiempo en japonés. La única regla en general es que debe ser contenido en japonés hecho para japoneses. Antes me gustaba decir también hecho por japoneses, pero últimamente estoy jugando a juegos chinos con la traducción japonesa y están bien también. Oye, Betty, pero ¿cuántas horas al día necesitas para poder llegar a ser bueno? Que tienes que pasar muchas horas con el japonés es una tarea jodida de cumplir, y más en el mundo de hoy en día. Y antes de darte alguna estrategia, voy a contarte mi caso. De media conseguía arañar unas 5 horas al día en japonés. De media. Mi rutina diaria consistía en levantarme, prepararme el desayuno y conducir hasta el trabajo. Esa hora me ponía un audiolibro y escuchaba. Luego volvía a casa, me cocinaba algo y comía, siempre con algo de japonés de fondo o YouTube mientras comía. Por la tarde solía leer de 2 a 3 horas y llegaba a 4 horas diarias sin problema. Los fines de semana, como tenía más tiempo libre, pues este tiempo igual lo podía doblar. Igual podía estar 6 o 7 o incluso 8 horas pasando tiempo en japonés. Y eso incluye pues de todo, desde escuchar, ver, leer, todo. Así que imposible no es, simplemente hay que hacer unos pequeños cambios en nuestra rutina. Y antes de criticar o decir algo sobre mi rutina, comprueba las horas que pasas al teléfono leyendo foros o haciendo scroll, igual te sorprendes de la cantidad de tiempo que puedes arañarle al día. Lo único es disciplina y motivación. La motivación ya la tienes porque sabes que este vídeo te cuenta cómo debes empezar, así que solo queda que te apliques, señora. En grandes rasgos, se puede decir que además para entender algo y adquirirlo de verdad, seguramente debamos escucharlo en muchas situaciones. ¿Y qué pasa si no lo hemos escuchado nunca y lo escuchamos por primera vez? Que no lo entenderemos mucho y nos sentiremos un poco, pues, perdidos. Oye, Betty, ¿cuándo podré ver anime sin subtítulos? ¿Cuántos has visto ya sin subtítulos? 0, ¿Por qué? porque no los entiendo. Vamos a ver. En cualquier disciplina del mundo hay un claro dogma. El ejercicio hacia el maestro o la práctica te lleva a la perfección. ¿Te quieres dedicar a dibujar? Haz 1000 dibujos y serás bueno. ¿Quieres escribir historias? Haz 100 historias y serás bueno. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aplicarlo a aprender idiomas? La gente espera una especie de umbral al que llamaré, vale, ahora sí entiendo sin subtítulos, pues me pongo a ver ahora. Este umbral, por supuesto, existe, pero para poder cruzarlo y sentirte muy cómodo viendo sin subtítulos, tendrías que haber visto muchísimos ya sin subtítulos donde no te sentiste tan bien. Es una paradoja que mucho estudiante no entiende si no se le dice explícitamente o no quiere entender. Y sé que jode no entender, pero te voy a poner un ejemplo que te va a hacer ver que tampoco es para tanto. Esta parte creo que es muy sencilla de entender si se utiliza la analogía de la niebla. El japonés para ti va a ser una niebla. Cualquier frase que leas o que escuches va a estar borrosa, no la vas a entender. Según avances, vas a poder quitar la niebla de algunas partes de la oración, pero en otras ocasiones, aunque sepas lo que significa cada palabra y la gramática te suene, no vas a entender la frase.
hagas lo que hagas, no la entenderás. ¿Por qué? Pueden ser muchas razones. Si estará usando un significado raro que aún no conoces, puede que haya alguna frase hecha, puede que sea irónico, en fin, ya me entiendes. ¿Realmente pasa algo por no entender esta frase? Pues no. ¿Debes entenderla por tus santos huevos y parar y mirar minutos o incluso preguntarle a una IA que te la explique, que te la desgrane? No, no hace falta. Simplemente sigue leyendo. Puede que con el contexto luego sí la entiendas. O puede que tu japonés aún no esté al nivel para entender esa frase. Pero la siguiente seguramente sí. Y todo el tiempo que emplees en esta frase que está lejos de tu alcance es tiempo perdido. Esta habilidad, la de tolerar la ambigüedad, es primordial entrenarla para ambos ámbitos de la inmersión, la lectura y la escucha. En el caso de la lectura no es tan problemático, pero lo nombro igualmente. En una oración larga donde hay mucho palabra y cosa rara, debería intentar fijarme en el significado general primero y profundizar en las cosas peculiares después. Si no, no vas a progresar una mierda. Y debes llegar a una especie de concesión entre tus ganas de entender al 100% y mantener un ritmo bueno de lectura. ¿Se puede ir parando y mirando en el diccionario palabra por palabra? Sí, claro, pero igual en una hora has visto 60 frases en lugar de 400, lo cual tampoco es tan bueno. A cuanto más idioma expongamos nuestro cerebro, en líneas generales, bastante mejor. Y en cuanto a la escucha, ahí lo tienes bastante más difícil si quieres entender todo, y vas a darte cuenta de que tendrás que concederle al idioma que muchas cosas no las vas a entender durante mucho tiempo, pero para progresar es lo que hay. El problema de la tolerancia a la ambigüedad se puede minimizar, entre comillas, un poco escogiendo títulos con una dificultad no tan pronunciada, lo cual me lleva al siguiente punto. Esta es una de las preguntas que más me hace la gente cuando está empezando. La respuesta es depende. Por supuesto depende mucho porque a ti no te gusta lo mismo que me gusta a mí. Cuando empecé a estudiar japonés estaba pasando por una fase donde me apetecía consumir anime más adulto, por ejemplo, pero he ido cambiando constantemente y expandido mis horizontes. Teóricamente, lo que debes hacer es buscar contenido que te mantenga interesado, si no, pues lo vas a dejar y te vas a aburrir y te pondrás a ver TikToks o algo peor. Pero claro, si acabas de empezar y no entiendes absolutamente nada, ¿qué debes ver? Una buena idea es rever tus cosas favoritas, pero íntegramente en japonés. Yo no era muy fan de rever cosas, ni en mi idioma principal, pero lo hice con el japonés y me lo pasé muy bien. Además me dio un punto de vista distinto, ya que siempre estaba mirando los subtítulos y no veía exactamente lo que ocurría en pantalla. Hay bastantes recursos sobre dificultad de animes, mangas y visual novels, las cuales pues dejaré en la descripción. En mi caso, por ejemplo, mis animes favoritos eran Monogatari y Steins Gate, animes conocidos por ser algo más complejos que el resto. ¿Lo pasé mal? No. De hecho, estaba muy interesado en seguir viendo y seguir aprendiendo, lo cual me hizo pasar incluso más tiempo con el japonés. Vale. Voy a poner las cartas sobre la mesa. Si tu objetivo principal es llegar a ser muy bueno entendiendo lo más rápido posible, tienes que leer desde el principio. Cuanto antes, de hecho, mejor. ¿Se puede llegar a ser bueno sin leer? Sí. De hecho, incluso puede ser hasta mejor para tu acento. Digo puede ser porque está de moda ahora simular una especie de estudio analfabeto donde se lee lo mínimo y se profundiza en la escucha. Espera, tío, ¿cómo que acento? Pues eso, el acento. Estamos hablando de leer, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver con el acento? Ah, sí, claro, perdón. El principal problema de leer es que muchos empezamos haciéndolo cuando aún no dominamos los sonidos del idioma. Eso significa que en tu cabeza vas a estar repitiendo palabras y sonidos que no estás del todo seguro de cómo se pronuncian. Digamos que si aprendes una palabra sobre el papel sin mucha exposición de audio, tu cerebro no sabrá exactamente cómo pronunciarla interna y externamente, con lo cual se lo inventará. Esto es criminal, por supuesto, porque vas a aprender una palabra mal y tendrás que corregir eso a posteriori. En líneas generales, lo mejor es aprender bien de antemano para minimizar esa cantidad de cosas a pulir luego. Un caso muy fuerte de hablar japonés sin haber escuchado japonés en la puta vida es el siguiente. Nani ni suihare nashite iru no desu ka? Nihongo ga harasu, ajiago ga harasanai. Soko. Cualquier persona que haya escuchado al menos 10 o 20 horas japonés fijándose en los sonidos sabrá que esta persona tiene uno de los peores acentos que puedes escuchar en japonés. No seas esta persona. Dicho esto, podemos afirmar que escuchar antes que leer tiene beneficios para tu oído y para tu capacidad de desarrollar un japonés que no suene tan extranjero o incluso sin acento. Pero aquí entramos en un terreno fangoso porque realmente para escuchar una palabra yo considero que debo conocer esa palabra de antemano. Debería haber avisado a mi cerebro de su existencia para que pueda escucharla de la nada y discernirla del ruido del resto de japonés. Eso se minimiza según más japonés sepas, porque entenderás todo y de repente escucharás algo que no. Si tienes maestría, sabrás escribir esa palabra solo de escucharla y comprobar su significado. O lo entenderás por contexto, que es lo que suele pasar en la mayoría de las ocasiones. ¿Significa eso que tienes que demonizar el japonés leído y volverte analfabeto? Pues no. Tienes que buscar un equilibrio entre un buen progreso leyendo y un buen progreso escuchando. También pienso que no debería preocuparte. Realmente empezar a leer es muy difícil. Cuanto antes leas, peor lo pasarás. Yo empecé a leer después de saber unas 2.500, 3.000 palabras. Eso fue a los 5 o 6 meses. Cada vez que me ponía a leer, pues me empezaba a doler la cabeza. Pero cada vez costaba menos. Simplemente seguí haciéndolo y leer en japonés es ahora de mis hobbies favoritos. Sobre cómo leer, pues lo puedes hacer en Kindle, iPad, tablet o en tu ordenador. Yo mayoritariamente leo manga en mi iPad, libros en el Kindle
y juego a videojuegos en el ordenador. En todos los medios pues tengo diccionarios para comprobar esas palabras que no sé. Te dejaré en la descripción cómo instalarlos. Ah, y bueno, el japonés tiene reglas de acentuación. No estaba muy seguro de si incluir esta parte para no asustarte, pero yo creo que no hace daño nombrarlo. Se trata de acentos tonales, y es un poco más difícil que lo que tenemos los españoles. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. Aquí el español es mucho mejor que el japonés porque solo leyendo la palabra sabes acentuarla, algo que no ocurre en el japonés. En este idioma tan bonito, básicamente cada palabra tiene su tono. Si quieres sonar nativo, deberías aprender cómo se dice, pero es algo que irás adquiriendo escuchando mucho, sí, escuchando. ¿Se puede ignorar el acento tonal? Sí, por supuesto. Puedes aprender y fijarte muy bien en lo que escuchas para aprender imitando a los nativos. Hay miles de estudiantes en japonés que se jactan de que ignoran el acento tonal y dicen que no hace falta estudiar los tonos. Allá cada uno. Yo descubrí los acentos tonales al año de haber empezado a estudiar. Hasta entonces nadie le hacía mucho caso y tampoco había herramientas o diccionarios online para comprobar qué acento tenía cada palabra. Aprender los acentos tonales requiere de un poquito de tiempo y subiré algún vídeo sobre ello, pero básicamente hay 3 fases. La primera es aprender los tipos de acentos tonales que hay: atamadaka, nakadaka y heban. Después es ir a la página de los acentos para entrenarlo. Unos 5 o 10 minutos cada día es suficiente. Después de unas semanas empezarás a acertar todas. Solo habiendo hecho esto vas a impulsar un 90% adquisición de acento naturalmente. Te vas a ayudar muchísimo, así que te lo recomiendo encarecidamente. Después de eso, es simplemente con cada nueva palabra que aprendas, ver cómo es su acento e intentar memorizarlo junto con su significado y lectura. Poco más. Si ves que te supera, no te evalúes en Anki de eso y simplemente intenta recordarlo. Yo suelo hacer eso. Pero ¿para qué sirve toda esta lectura, escuchar y aprender los tonos? Por supuesto, para poder comunicarte. Si has estado aprendiendo idiomas en academias o en el colegio mismo, sabes muy bien que se aprende a hablar desde el primer minuto. La primera palabra que aprendes en cualquier idioma, el profesor te enseñará a decirla y al cabo de las semanas empezarás a formar frases y a comunicarte con el profesor mismo y con tus compañeros. Lo triste y cierto es que hablar o escribir en japonés no te va a enseñar más japonés. Si has estado atento, te habrás dado cuenta de que para adquirir un idioma debes simplemente leer y escuchar. Dicho esto, te voy a decir la postura oficial y los peros antes de que me crucifiques. Adoptando un estudio basado en la inmersión para adquirir bien el idioma, la comunicación es una segunda fase. Es decir, tienes una especie de fase de silencio donde no producirás idioma. Te centrarás al 100% en ver cómo se comunican los nativos, qué frases utilizan, qué palabras son las adecuadas en qué contexto, y una vez entiendas todo o casi todo, sería el momento de comunicarte. Eso tiene una simple razón de ser. Si te pones a producir lenguaje sin conocer el idioma, te lo vas a inventar. Si te lo inventas, el 99% de las veces va a estar mal, sonar mal, y no te va a entender pues casi nadie, o igual podrá descifrarlo y entenderte. ¿Tiene sentido que te sientes en un intercambio con un nativo donde el nativo no sabría ni por dónde empezar a corregirte? Pues yo creo que no. Dicho esto, si tu principal aliciente es comunicarte con japoneses, no pasa nada. El camino de la inmersión es tolerante e indulgente. Todo lo que aprendas mal, si lo acompañas de inmersión, se va a corregir. Tu japonés va a acabar siendo muy bueno hagas lo que hagas. Y si eres un poco autista como yo, en el sentido de que quieres ser óptimo y no equivocarte aprendiendo mal, pues puedes pasar un tiempo sin generar nada de japonés. ¿Cuándo es el momento de hablar? Eso lo vas a tener que decidir tú y tu cuerpo te lo pedirá. Yo tardé bastante porque tampoco hice amigos japoneses al principio, cosas de trabajar y tener vida social en España. Así que, ¿cuál sería la mejor manera de empezar a comunicarte? Mira, te recomiendo encarecidamente que empieces leyendo. Discord, por ejemplo. Entra en Disboard y filtra por servidores japoneses. Entra y lee. Lee mucho, entiende lo que se dice, oblígate a entenderlo, mira en qué contexto se usa qué palabra, cómo lo dicen los nativos, haz un esfuerzo o simplemente sumérgete hasta que te salga como a ellos. Si no te gusta Discord, pues entra en X, créate una cuenta y ponte a seguir japoneses. Mi feed está enteramente en japonés. Si me sale algo en español o inglés, le doy que no me interesa. Después, empieza a escribir y participar, poco a poco, con calma. Y si lo que quieres es hablar, ahí la cosa cambia, pero honestamente el proceso es muy parecido. Existen webs como OmeTV, que es el Omegle de antes. Pon que buscas a japoneses y ya está, no hace falta mucho más. Otra posibilidad es investigar si se hacen intercambios en tu ciudad. En la mía, por ejemplo, sí, todos los martes por las tardes. También puedes usar VRChat o VRChat. Acércate a mundos japoneses y pierde la vergüenza, que es lo peor que podría pasar, que te equivoques en algo y lo recuerdes cada vez que te quieras ir a dormir. No creo. Si has adaptado un estudio basado en la inmersión, tu japonés será 1000 veces mejor que el de cualquier alumno tradicional, así que te van a llover por todos lados. Hay una alternativa que me contó un amigo. Si todo esto fracasa, también puedes hacerte Tinder, pagar el Pro y ponerte la ubicación en Japón. El camino hacia la fluidez es largo. Mientras yo aprendía, he conocido a mucha gente que me cae muy bien, con la que hablo todos los días y considero amigos de verdad, aunque nos separen 4.000, 10.000 o 20.000 kilómetros. Si te animas a aprender japonés, gracias a este vídeo, me haría muy feliz. Déjame un comentario y yo te animaré incluso más. Si sientes que flaquean alguna de tus ganas, déjame un comentario y te animaré de nuevo. El camino de la inmersión, por lo general, además es solitario, así que yo monté una comunidad
Manabe, donde hay unas 1200 personas como yo o como tú para comentar animes, libros, pasar enlaces de descarga de cosas y pues todo lo que te puedas imaginar. Si quieres empezar ya y no sabes muy bien qué hacer, hice una guía además de tus primeros 30 días con el japonés. Dejo el enlace en la descripción. Si te ha gustado el vídeo y te ha despertado la curiosidad, pues suscríbete y dale al like. Y si por lo contrario tienes alguna duda o piensas que algo no está bien, déjame un comentario y debatiremos. Y si no, pues no lo hagas, no pasa nada. Adiós.